Oviedo en los últimos 4 minutos. Los asturianos merecieron la victoria, que no fue casual ni por suerte, sino trabajada y peleada. Todo lo contrario que el Barça, cuyas estrellas siguen siendo únicas, pero como equipo hoy acabó esfumado del campo. Vemos las primeras oportunidades del Barça en unos primeros 45 minutos en los que el equipo de Van Gaal dominó ligeramente, aunque también el Oviedo gozó de buenas situaciones de gol, como este intento de chilena de Deli Valdés. Primeros 20 minutos de juego, Celades hoy lateral derecho, una posición nueva para este mediocampista y ahí protagonista de esa jugada. Momento ahora de la primera intervención destacada de Kluivert. El balón lo saca César. El Barcelona conseguía llegadas continuas, como Figo, que desborda aquí a Rabariboni, y finalmente desvía Manel a córner. Ahora quien se va es Pompey, y observen qué bien le deja Deli Valdés a Dubovsky. Llegamos así al minuto 34 con una jugada que es polémica y que va a ser motivo de comentario durante la semana. La vamos a ver en 3 oportunidades. Ahí está el gol de Rivaldo. 11 goles para el brasileño. Hay autopase, pero la intervención de Kluivert supone la polémica auténtica de esta jugada. Fuera de juego posicional, y ese gesto, desde luego, va a dar lugar a muchas interpretaciones. Entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte, otra vez en Dubovsky, pero en esta ocasión su tiro se va demasiado cruzado. Y ahora una jugada, mención especial para Figo. Se va hasta de 5 hombres. Finalmente Manel desbarata la ocasión. Estamos ya en el segundo tiempo, donde el Barça desapareció totalmente del Tartiere. El empate y el gol de la victoria del Oviedo llegaron en los últimos 5 minutos, pero bien pudieron llegar en cualquier minuto de esta segunda parte. Falta a Figo, que lanza a Rivaldo. Figo y Rivaldo fueron los mejores del Barcelona en esta noche de hoy. Detuvo la falta Esteban. Minuto 13, lanzamiento de Moller, que salió en esta segunda parte. Moller, Fabio Pinto e Iván Ania, las incorporaciones de Fernando Vázquez en su equipo. Ahí está Iván Ania en una excelente falta, con Heps desviando a córner. Minuto 17, otra gran jugada de Figo, ese lanzamiento que sale fuera, balón picado con suma inteligencia. Y ahora remate de Kluivert y felina intervención de Esteban. Pero ahí se esfumaron las oportunidades del Barça. En los últimos 20 minutos, el equipo de Van Gaal no existió y acabó enredado, como en esta ocasión su guardameta. Jugada polémica, el Tartiere pidió penalti de Sergio Moller. Todas las ocasiones de los últimos 15 minutos fueron de los oviedistas. Aquí vemos un tiro de Iván Ania. Poco después, centro de Iván Ania, y fíjense qué oportunidad para Fabio Pinto, que la pierde. Finalmente el balón es para Heps. Y aquí está el tanto del empate. Ahora sí acierta Fabio Pinto, que ha superado en velocidad a Pellegrino. El central al que Van Gaal presentó como un hombre lento en su primer día en el Barcelona. Y poco después, lanzamiento de Iván Ania, y Pellegrino introduce el balón en su portería. Los gestos de los jugadores son más que elocuentes. El Barcelona perdía este partido en los últimos minutos. No son de extrañar los gestos, y ahora la situación dura para Luis Van Gaal. Yo pienso es más duro para todos de Barcelona, porque cuando perdimos en esta manera es muy decepcionado, y también cuando tú puedes ser líder hoy. Fuimos mejores que el Barcelona. No sé si el Barcelona pues nos pudo matar o no, pero yo creo que el 2-1 pues refleja claramente por lo menos el número de ocasiones de gol que tuvo cada equipo, y sobre todo pues las ganas, la ilusión que pusimos nosotros en el juego, ¿no? Que ganar siempre a Barcelona es doble importancia por los puntos y por lo que ello conlleva. No sabe lo que es ganar en casa. Recibía al Valladolid con el portero César como menos goleado en las salidas. Los de Lillo iniciaron el partido con la idea fija de marcar cuanto antes. Tal es así que pasados los 2 minutos Felipe recupera esta pelota a Julio César y en perpendicular apoya su avance en Macay. El holandés golpea con la puntera exterior derecha y la cruza al palo más distante.
César queda sentado, 1-0. El quinto tanto suyo en la Liga. Primer objetivo cumplido. Y siguen abrumando los chicharreros. Emerson le pone el balón a Mackay y sobre la marcha le chuta para que César despeje. 3 minutos y medio. Más de estrategia, Víctor, con apoyo en Marcos, busca el vértice del área y traza esta perfecta diagonal para el remate de cabeza de Torres Gómez. 1-1, minuto 14. Slovak no llega a cortar al exterior pucelano y Unzúe estira los brazos. Caminero, que cumplía los 31 años, sirve esta pelota a un rápido Víctor que intenta el gol, pero Unzúe mete su mano izquierda salvando el peligro. Esta entrada de Jokanovic, sancionado con tarjeta amarilla a Caminero, provoca la lesión del 22 vallisoletano, que fue sustituido antes del descanso por Turiel. Ya en el segundo tiempo, los de Kresic se amurallan y solamente buscan el contragolpe. El centro de Peternach hacia Turiel fuerza el choque entre Unzúe y Dani. Víctor falla la tijera al estilo Hugo Sánchez. Este es el dominio de los canarios. Centro largo de Alexis y Mackay peina la pelota en peligrosa parábola. Otro contragolpe por el costado derecho. Se va Víctor de Paz, entra en el área y le derriba a Alexis. El señor Mejía Dávila señala penalti a los 73 minutos. Peternach, con paradiña, ajusta el balón raso al poste y Unzúe no puede llegar al despeje. 1-2. Tercer gol del croata en la competición. Después sesión de cabezazos. Primero el de Pablo Paz a saque de esquina de Dani. Qué pena, piensa el argentino. Luego el de Meo Codro a pase de Emerson y se va desviado. Y a la tercera la vencida. Dani, toque de Emerson y Juanele, como buen pichón que es, de Palomero en el segundo poste remata libre y el despeje de César se va dentro. 2-2. Minuto 87. El de Gijón salvaba a los suyos de un disgusto más en su casa. Peternach aún tuvo tiempo para inquietar de volea. La vamos a ver inmediatamente. Y Turiel saca este centro para que Klimovic le zurre este balonazo al portero tinerfeño, que sale oportuno. Chema recupera y Peternach, sin fuerza, no aprovecha la ocasión de marcar. Tiempo cumplido y final. Hoy estoy un poquito más disgustado en cuanto a que el desarrollo del partido ha estado más abierto en algunas fases en las que a uno no le gustaría que estuviese, pero otra vez siguen siendo los detalles los que hacen que la balanza caiga para un lado o para otro, ¿no? Y eso es lo único que te priva, pero a nosotros insistencia no nos va a faltar, ¿no? El Vicente Calderón para uno de los mejores partidos que sobre el papel brinda el calendario. Ese calendario que hasta hoy había facilitado a los rojiblancos ganar sus 4 encuentros anteriores en casa, pero que hoy le ha pasado factura encarnado en el Deportivo de La Coruña. Primer tiempo de clara superioridad de los blanquiazules de Irureta, que no solo atenazaron al Atlético, sino que crearon el suficiente juego como para haber obtenido alguna renta. Pronto se vio que la maldición atlética del tercer partido después de 2 victorias tenía plenos efectos, pérdidas de balón en defensa que brindaron excelentes ocasiones de gol al rival. Nadie del Atlético, ni Juninho siquiera, pudo mantener el buen rendimiento de hace 7 días ante el Alavés. Lardín estuvo especialmente negado toda la tarde y tras numerosos errores la afición acabó por censurarle abiertamente. Se buscaba el gol después de un buen rato de consideraciones estratégicas que hacían del partido un denso entramado solo roto con intentos desde lejos de Dialmiña y de Beibel después. El checo, que tan buena actuación tuvo ante el Alavés, fue hoy sombra de sí mismo. El Deportivo tenía todo más claro que el Atlético. Sobre la base de su calidad individual daba la impresión de que acabaría por imponerse. El segundo regalo del Atlético fue este de Beibel a Pauleta, que el portugués se precipitó a rematar. Lardín continuó sumido en la torpeza y en esta jugada, con mejores soluciones, echó a perder la ocasión. Kiko llevó muy mal la falta de acierto, se le notó en exceso la ausencia de la competición. Su gesto al borde del descanso fue revelador. En el segundo tiempo el Atlético puso mayor entrega y velocidad y a base de insistir cortó las alas al Deportivo, que atemperó sus alegrías ofensivas. Kiko seguía siendo la imagen de la frustración. El Atlético llegó a tener que luchar con un auténtico muro en torno a Songó. Fueron minutos de agobio para el Depor, que comenzó a ofrecer alguna que otra fisura en su buen trabajo general. Pauleta estuvo a punto de sorprender con un remate eléctrico a servicio de Armando. Molina cubrió con eficaz intervención su meta. Kiko, siempre Kiko y solo Kiko, era el punto de referencia para el remate.
La defensa del Deportivo llegó a ser de hormigón, 11 jugadores sin complejos, ordenados para no recibir ni un solo gol. Turu Flores, que había sustituido a Pauleta, dio testimonio de que la pólvora del Depor se estaba agotando. En el minuto 30, por fin Saki decidió quitar a Lardín y dar entrada a José Mari, y el andaluz, un minuto después, conseguía batir el marco deportivista. Fue una jugada con pase final de Valerón, que no supo cortar Songo delante de su cara. José Mari se anotaba así su segundo tanto de la Liga y ponía luz en el resultado para un equipo que andaba entre tinieblas. Animados por el gol, los atléticos forzaron la máquina con indudable entrega. José Mari volvió a rematar de cerca. Hubo tiempo para la anécdota. Donato sustituyó a Ciani y se convirtió en el extranjero de origen que más partidos de Liga ha jugado en nuestro país. No fue Donato, pero sí Mauro Silva, quien con permiso del Atlético alcanzó la zona decisiva y sirvió a Dialmiña un 50% del gol que habría de ser el del empate justo y definitivo. Segundo tanto también para Dialmiña en esta liga, que puso las cosas en su sitio. Como estrambote, una caída de Correa ante Schürrer, que le había ganado la posición. Cuando un equipo juega 3 partidos en poco tiempo, va a perder rapidez. No pierde la resistencia, pierde la rapidez. Ahora debemos pensar a empezar a ganar fuera casa. El problema no está empatar una vez en casa, el problema está no ganar nunca fuera. Chechu Rojo rompió en el Mántico una racha de 8 meses sin perder del Salamanca en su estadio, una racha que él mismo inició el año pasado en la Unión. Los locales pusieron al inicio el ritmo del encuentro. Loren tuvo la primera oportunidad. Por momentos la Unión jugó con brillantez, pero le faltó acierto en la definición. Tras el taconazo de Casartelli, Giovanella remata alto. Todas las ocasiones llegan del bando local. Centra Lupidio y Casartelli de nuevo remata desviado. Rojo veía muy mal las cosas desde su banquillo. ¡Yameli! ¡Se ahora vas a fondo, joder! ¡No te pegues, coño! ¡Vas a recibir, hostia! Estás atontado, la hostia, atontado. ¡Cojones! Se marca solo, hostia. Pese a las reprimendas del técnico del Zaragoza, su equipo no despierta. Al Salamanca le faltan unos centímetros de precisión para inaugurar el marcador, los que cruzan demasiado Lunari tras la acción de Bellisca y Casartelli. Pasada la media hora, el Zaragoza parece despertar. Estelea realiza una gran intervención a tiro de Aragón. En solo 2 minutos, los visitantes crean más peligro que en todo el tiempo anterior. Estelea rechaza otro lanzamiento de Aragón y entre Milosevic y Yameli se estorban. El remate del brasileño se va fuera. Pero justo cuando reaccionaba el Zaragoza llega el gol salmantino. Munteanu, tras apoyarse en Bellisca, realiza una gran acción personal que significa el 1-0. Tras varias ocasiones locales, el primer remate entre los 3 palos de la Unión se traducía en gol a los 35 minutos. El encuentro entra en una fase de equilibrio. Yameli remata desviado. Pero es el Salamanca el que sigue controlando el juego. Giovanella envía sobre Lunari y el poste impide que llegue el segundo de la tarde. Todo cambia en el segundo tiempo. El Zaragoza parece otro equipo y la Unión se viene abajo. Nuevamente Yameli obliga a intervenir a Estelea. Ahora todas las ocasiones son aragonesas. El cabezazo es de Milosevic. El Salamanca solo crea una oportunidad en todo el segundo periodo. Es una bonita jugada de Teira, con taconazo incluido, que remata Bellisca. Pero los aragoneses no se resignan con la derrota. Gustavo López, que había salido en este segundo periodo, recibe de Milosevic y logra el empate a los 35 minutos. El balón parece que pega en Loren y despista a Estelea. Lupidio tuvo que jugar muchos minutos con un vendaje en la cabeza, fruto del pisotón recibido de José Ignacio. Y es que en este segundo tiempo el Zaragoza es mucho más agresivo. Buter ya tiene una buena ocasión en el minuto 44 para lograr el 1-2. Un tanto que llegaría con el tiempo reglamentado ya cumplido, con un tiro desde el borde del área de Yameli. Rojo
Festejó un tanto que daba 3 puntos con los que su equipo no había soñado en el primer tiempo, pero que buscó en la segunda mitad. Y el Valencia con toda la liga por delante, ansioso de olvidar la UEFA frente al Racing de Santander. El encuentro empieza con prisas y el Santander deja solo a Munitis en punta. Los locales tienen toda una mitad del campo para jugar. La primera tarjeta amarilla la recoge Miguel Ángel Angulo por tocar el balón con la mano en la frontal del área. Era el minuto 7. Y la segunda es para Ismael, 7 minutos más tarde. Poco a poco es el Racing el que lleva los avisos de peligro al área de Cañizares, aunque el encuentro se mueve por los caminos del equilibrio, ataque y contraataque y un buen control de juego por parte de la zaga santanderina. Claudio López empieza a calentarse. Se lo deja todo en esta acción que acaba en córner y tras el saque de esquina remata con fuerza este balón que vuelve de nuevo al saque de esquina. Chema Arenzo y el Piojo acaban dolidos tras este encontronazo, falta a favor del Valencia, saque de Stefan Svars y el balón que se pierde por la banda. Continúa el empate a 0. Bonita ocasión para el Valencia en el 31. Se marcha Angulo, abre a la izquierda para Juanfran, pone el balón dentro del área, pero Ilie, que se revuelve con rapidez, no puede aprovechar la oportunidad. En fin, el Valencia empieza a estirar su juego y la afición despierta del letargo con acciones como esta que acaba en cabezazo de Ilie, o como este pase de Carboni con internada de Angulo. Se adelantó demasiado el balón, escorado a la derecha y se perdió por la línea de fondo. 3 minutos después, cañonazo de Svars con la izquierda, seguido de un envío cruzado de Ilie al que no puede llegar el Piojo. El Valencia avisa del peligro a su rival. La jugada para la polémica llega en el minuto 41 con expulsión, segunda tarjeta amarilla y evidentemente tarjeta roja. Encontronazo con Ilie de Ismael López y el señor López Nieto no duda en su decisión. El Racing juega desde ahora en inferioridad numérica. El 1-0 llega al filo del descanso. Jugada pegada a la línea de fondo, se marcha Adrián Ilie, rechaza al guardameta Ceballos y con la punta de la bota Djukic hace subir el tanto al marcador. La pelota queda muerta y el defensa valenciano la coloca en el fondo de la red. Gol de ventaja y Ranieri sustituye a Juanfran por Lucarelli, un delantero más para el Valencia Club de Fútbol. Y con ese Valencia volcado en ataque, 3 intentos seguidos, llega el segundo del equipo local en el minuto 2 de la retoma del encuentro. Ilie llega hasta casi la línea de fondo, retrasa la pelota con cesión hacia el sueco Svars, que propina el zapatazo. Poco pudo hacer Ceballos. El Racing intenta la reacción, Munitis asusta a la parroquia valenciana, llega por la izquierda, el balón rebota en Soria, el propio Munitis aprovecha el balón y es Miroslav Djukic el que saca la pelota por la línea de fondo. Minuto 60. Pudo haber pitado penalti López Nieto. Empujón de Merino sobre Lucarelli, se reclama la falta máxima, pero el colegiado deja seguir la acción. El gol que hará pasar a la historia el partido lo marcó Claudio Piojo López. En esta ocasión sobran las palabras. Es un envío largo desde la parcela valencianista de Angulo y solo un hombre en el campo contrario. Ya lo han visto. El Racing lo intenta como puede, pero la factura del cansancio y la inferioridad numérica se hacen notar. Llegan los cambios y salta al césped Sánchez Jara y Vilar Dorado. El Racing se cierra en la defensa y Munitis se queda solo sin apoyos. No por mucho tiempo, su cambio no tardaría en producirse y entra en el terreno de juego el colombiano Preciado. Más cambios. Paco Camarasa, el valencianista Camarasa, vuelve a Mestalla. Ovación de gala para el capitán del Valencia Club de Fútbol. Derbi vasco de la temporada. Para empezar, crispado recibimiento para el exenrealista Andoni Imaz, que regresaba con la camiseta del Athletic. La afición no olvida y tampoco perdona. Después, la primera incidencia notable del partido, el gol de Óscar de Paula, que desnivelaba el encuentro a los 3 minutos. Roberto Ríos rompe el fuera de juego, arranca Kovacevic y le deja prácticamente hecho el gol a de Paula. Ríos volvió a fallar en el marcaje al jugador extremeño. Luis Fernández no encontraba explicación al comportamiento del defensa. También se quedó mudo el técnico con esta jugada que supuso el 2-0. 2 llegadas de la Real, 2 goles y 2 fallos defensivos del Athletic. Y tan solo se llevaban 12 minutos. Ríos vuelve a cantar lo mismo que Víctor Alquiza, mientras Sapinto desde la misma línea. Esta vez no hubo baile, sino celebración con chapelas. Pero no terminaron aquí las sorpresas. Un minuto después, Julen Guerrero cae en el área. Prados García pita penalti, no se aprecia bien, pero parece que Loren toca ligeramente con el pie al capitán del Athletic. Posteriormente la Moviola lo veremos con más detenimiento. Aitor Larrazábal lo transforma en el 2-1. El primer cuarto de hora había sido de vértigo, pero también un puro engaño, un espejismo de lo que serían los próximos minutos,
donde el fútbol cedió el protagonismo al juego rudo, a las entradas salvajes, como esta de Juan Gómez a Guerrero, que solo mereció tarjeta amarilla. Fueron minutos sin ritmo, con constantes faltas. Solo se salvaron acciones individuales, como esta de Aitor López Recarte, y el preciosismo en el control y centro de espaldas de Darko Kovačević en esta jugada en la que los guipuzcoanos reclamaron penalti al agarrar Ferreira a Sapinto. Afortunadamente este panorama cambió en el segundo periodo, al menos se vieron más oportunidades. Esto se debió al doble cambio que hizo Luis Fernández, dio entrada a dos delanteros, Echeverría y Ezquerro. El juego del Athletic se transformó, aunque esta obsesión por buscar el empate provocó la contra de la Real. Kovačević pudo dar la campanada al ver adelantado a Echeverría, aunque reaccionó bien el guardameta. Los rojiblancos buscaban con descaro la portería de Alberto, como en este centro de Ezquerro que deja pasar Uzaiz y que remata Josu Urrutia. La Real pasaba por momentos de verdadero agobio, el Athletic desbordaba constantemente por las bandas. Aunque los donostiarras pudieron sentenciar en esta jugada que finalizó Kovačević. El público se lamenta, Berkraus también se contagiaba del ambiente. Pero los rojiblancos no supieron sacar provecho de su mayor dominio. Tampoco Idiáquez, que cumplía 25 años, estuvo fino. En los últimos minutos el derbi enloqueció. Iba a terminar como empezó, con un gran golpe de efecto. Primero fue la expulsión del hombre más odiado por los aficionados realistas, Andoni Imaz, por doble amarilla. Después la roja directa para Imanol Echeverría, por esta durísima entrada a destiempo sobre Kovačević. El Athletic se quedaba con 9. Los cambios estaban agotados y tuvo que ser Aitor Larrazábal el que ocupase la portería. El lateral debutó como portero parando esta falta. Pero el técnico le mandó subir al ataque. Era la última ocasión para empatar el partido. No hubo fortuna y el rechace favoreció el contraataque de la Real. El Athletic estaba sin portero. Fue una larga cabalgada de Darko Kovačević que entró con el balón en la desprotegida portería. Sí se puede decir que remató a placer, a puerta vacía. Fue la apoteosis de un derbi apasionante que tuvo poco fútbol y mucho juego brusco. Hubo pañolado en Montjuïc para protestar contra las decisiones arbitrales. El español se ha sentido perjudicado en las dos últimas jornadas. Al mal tiempo, buena cara, debió pensar García Aranda. Javier Clemente perdió su primer partido con el Betis, ante el que fue su equipo durante 5 temporadas, el Español de Barcelona. En la primera llegada marcó el español. El envío largo, espléndido hacia Sneijder es de Iván Helguera. Sneijder sabe cómo ganarle la espalda a Luis Fernández. El remate de cabeza de Serrano según el manual de estilo del buen ariete, de arriba a abajo. El bote desborda a Prats. Problemas para Brindisi. Pacheta se retira lesionado. Capdevila ocupa su lugar. Clemente es quien inicia la primera ocasión del Betis. Lanza el balón a Luis Fernández para que lo juegue rápidamente con Denilson. Denilson se interna por la izquierda. Finidi, obstaculizado por Nando, remata las piernas de Cristóbal. Ayala lanza una falta. Detiene Toni. Juega Benítez para el vuelo de Sneijder. El remate flojo es para Prats. En el segundo tiempo, el 11 de Clemente arranca con fuerza y busca el empate. Oli, que había salido en la segunda parte, goza de una gran oportunidad. Benítez deshace el fuera de juego y Toni toca lo suficiente para enviar el balón a córner. Oli sigue siendo el referente. Ahora de cabeza busca el palo contrario. Ayala controla mal un balón y Solozábal entra con violencia a Serrano. El delantero blanquiazul debió abandonar el terreno de juego. Solozábal vio la cartulina amarilla. Sneijder lanza la falta y Prats se luce para evitar el gol. Otra vez Sneijder busca la llegada de Quique Martín. Otero a córner. Otero recupera un balón. Su centro lo cabecea Fernando. Otra vez será Otero quien centre. Esta vez el remate será de Oli y Toni responderá con una gran parada. Hay días que se meten y otros días que no, y ellos nos han hecho un gol pues espectacular, centro fantástico y remate increíble, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no? Luego hemos dominado, hemos mandado todo el partido y las ocasiones que hemos tenido pues no hemos conseguido meterlas. Fue verdaderamente difícil, sobre todo
la psicosis o el trauma de los últimos 15, ¿no? Como siempre, y sobre todo cuando habían 4 minutos extra, era como que era una película ya vista y que queríamos que no la volvieran a pasar. Tanto buscó el gol el Betis que los 4 minutos de prolongación sentaron fatal al público de Montjuïc. Al final, sin embargo, Brindisi pudo celebrar su primer triunfo con el Español, un triunfo que significó también la primera derrota de Clemente con el Betis. En el Lluís Jar, 12.300 personas han dejado una recaudación de 6 millones de pesetas, que serán destinados a los damnificados de Centroamérica. El Real Mallorca ha recuperado el liderato de la primera división en uno de los encuentros más pobres que ha jugado los locales en toda la temporada. El equipo de Cooper ha salido al campo con la baja por lesión de Marcelino y con Engonga algo tocado. Todo ello no ha sido obstáculo para que los mallorquinistas hayan conseguido una nueva victoria frente al Villarreal. Los valencianos han planteado el partido con más defensas de los habituales y con Caio Beanu en el banquillo. Aún así, los amarillos han sido los que han creado más peligro en el primer tramo del encuentro. La única ocasión clara de los visitantes ha sido este lanzamiento de Moisés. Carlos Roa, el portero menos goleado de la liga, demuestra su buena colocación. El único gol del partido ha llegado en el minuto 32. Previamente, Santos Omar, ante la sorpresa general, señala penalti. La jugada no tenía peligro aparente, pero Santos Omar ha seguido la acción de cerca y ha señalado la pena máxima. El agarrón de Pascual a Dani parece claro. El mismo Dani consigue el único gol del encuentro. Antes de llegar al descanso, Stankovic envía este balón, Lauren llega y provoca córner. En la segunda parte las cosas no han mejorado. El Villarreal lo ha intentado sacando al campo a Caio Beanu, pero una y otra vez los de Irulegui se han topado con Roa. Esta es otra acción peligrosa del Villarreal en este buen cabezazo de Moisés. El Mallorca llegaba al área de Palop en contados contraataques, pero los resolvía de este modo. El remate de Óscar Alpón no viene en los libros. En cambio, sí viene el de Alberto, pero siempre está Roa para evitar problemas. La mejor jugada del encuentro ha llegado en el minuto 40. Stankovic consigue salirse del marcaje y cede a Dani. El remate del goleador lo neutraliza Palop. Los mallorquinistas aparentemente han acusado el esfuerzo del jueves en la Recopa y han jugado uno de los peores encuentros del año. De todos modos, el Mallorca sigue muy firme en defensa y este aspecto es una garantía para los buenos resultados que obtiene el equipo de Héctor Cooper, que sigue sin conocer la derrota. Rindió pleitesía a los protagonistas de la gesta de Birmingham. El Celta agradeció el gesto del celtismo, aparcó la euforia y se decidió a seguir mirando a la cumbre de la Liga a costa de un Extremadura asomado al abismo clasificatorio. En su acoso inicial, dos buenas oportunidades: el cabezazo de Jorovic al córner lanzado por Karpin, que Soto corta bajo los palos. Y una nueva opción también desde la esquina a pies de Karpin, que Lubo Penef remata aireando el larguero. La espesura en la línea defensiva extremeña impedía a los célticos la fluidez necesaria para obtener fruto a su absoluto dominio. Sánchez combinaba con Mostovoy, pero el astro celeste no conseguía atisbar soluciones definitorias. Apertura hacia Makelele y el centro chut del francés lo atrapa Gasperit. Al contragolpe, el Extremadura dispone de una aislada ocasión. Envío en largo de Óscar hacia Manuel, quien con la oposición de Cáceres no acierta a precisar su lanzamiento. La respuesta local llega del centro de Karpin, que Sánchez no llega a rematar por la anticipación de Calla. Rebasada la media hora, Makelele envía a Penef, el búlgaro cede a Sánchez y el lanzamiento del valenciano lo detiene Gasperchik sobre la hierba. Más tarde, el colegiado vasco Pérez Lasa se inhibe en esta fricción entre Jorovic y Belenguer, que se va al suelo. También desde el césped, el excéltico Belenguer frena con la mano el lanzamiento de Karpin. Pérez Lasa no aprecia voluntariedad y poco después da por concluida la primera entrega de la confrontación.
Y nada más reanudarse el partido, el Celta comienza a establecer diferencias. Karpin desde la derecha hacia Makelele, quien roza el balón para que Mostovoy se zafe de la defensa extremeña y bata a Gasperci. Mostovoy, el zar futbolístico que llegó del frío, elevaba la temperatura de los graderíos con la consecución del primer tanto para el Celta. Pero el celtismo desbordaría entusiasmos cuando 8 minutos más tarde Michel Salgado cede a Mostovoy para que asista magistralmente a Sánchez, quien por vía contundente sobre la salida de Gasperci sitúa el 2-0 en el electrónico de Balaídos. El Coliseo vigués vuelve a ser un clamor con este gol de Juan Sánchez, que siempre rentabiliza sus minutos en el campo. Y minutos, 8, serían los que transcurrirían para que el enfervorizado celtismo comenzase a entonar la Riancheira. Fue a consecuencia de esta habilitación de Sánchez a Mostovoy para que la estrella celeste pusiese un nuevo toque de distinción para batir por segunda vez a Gasperci y obtener el tercer tanto del equipo vigués. Sin embargo, como no hay peor cuña que la de la misma madera, al cuadro gallego le atenúa la alegría un hombre de la tierra. Manuel cabecea por la misma escuadra de Ditriel, la falta lanzada por Toni Belamazán. Pero el tanto del jugador gallego del Extremadura cobraba simplemente un carácter honorífico, ya que 5 minutos después Michel Salgado suelta el freno de mano. Se va por el carril derecho, toma la vía central para salvar a sus opositores y asiste a Tomás para que ejecute la suerte final. La cerrada ovación del público, extensiva a su compañero Tomás, autor del cuarto gol. Alentado por su animosa parroquia, es ahora Karpin quien toma el protagonismo, y como no hay quinto malo, cierra la cuenta goleadora por entre las piernas de Gasperci, ya que por entre las manos del celtismo comenzaba a salir el sonido victorioso de un nuevo récord de imbatibilidad en Liga, como colofón a una semana jubilosa para el Celta. Tener lo que hemos tenido hoy tras el descanso significa que hemos hecho algo realmente muy grande, ¿no? Y bueno, yo creo que la prueba la tenemos en lo que ha disfrutado la gente, que ha sido una verdadera fiesta. Lo importante, bueno, es ganar, pero sobre todo como hemos logrado jugar y que tenemos 3 puntos más y el equipo está francamente bien y es un equipo que entusiasma, que genera alegría. Lo que sí tenemos muy claro es que nos van a regalar muy poco o nada, seguro. Y cuando sean situaciones como esta, contra equipos como el Celta, que es un equipo que maneja bien el balón y que tiene calidad, pues lo normal es que pierdas y que pierdas por más de un gol seguro. Vaya regalo de cumpleaños que le han hecho a Hiddink. Le dan 1 punto y gracias, pero le quitan 2. En fin, que el Alavés salió con prisas. Estamos en el tercer minuto. Ivonne Begoña le da semejante pelotazo a su compañero Sibori en fuera de juego. Aún no había dicho el Madrid, este partido es mío, o aquí estoy yo. La jugada y el zurdazo son de Pablo. Se fue por muy poquito. Primera aproximación de los blancos. Buena volea de Mijatovic. Insistía en su intento el Alavés. Juega Ivonne Begoña y evita el tanto Roberto Carlos. Se lastima Hierro a los 25 minutos. 2 después le suple Fernando Sanz. Problemas para el Madrid en defensa. Pero en ataque parecía despertar. Pifia el remate Raúl. Va a llegar el gol del Alavés, segundo que hace esta temporada en Mendizorroza. Pasa del brasileño Magno, primera vez titular. Canaval gana la espalda a Sanz y puede con Ilner. Pasado mañana cumple 24 años el exmadridista. Sanz a punto de hacer penalti, empuja con todo, pero a los 35 minutos se adelanta el Alavés. Cerca estuvo el 2-0. Lo evitó Seedorf tras cabezazo de Berruet. Atención a la llegada de Gañán por la derecha. Entra Roberto Carlos con los tacos al balón y cae el lateral blanquiazul. Tremenda la caída, pero salió ileso pese a sus quejidos y se ganó la amonestación. Mané tampoco lo entendió. Otra vez Canaval gana a Sanz, pero el remate sale desviado. El Madrid gastó demasiada pólvora tras anteayer y hoy en Vitoria no acertó en toda la primera mitad. Con este disparo de Mijatovic se fueron a descansar. En la reanudación, una gran jugada de Seedorf prolonga el empate. El balón termina en Roberto Carlos y es el 1-1 tras tocarlo Carmona, a los 6 minutos.
La pelota tropieza en el capitán y marca el Madrid. Mané hizo los 3 cambios en los 6 minutos siguientes. Pongan atención a este trayazo de Roberto Carlos. El Madrid trataba de seguir con su racha triunfal fuera de casa. Mandó en casi todo el segundo tiempo. Seedorf busca colocar la pelota. Lo vio Quique. Insistió Roberto Carlos, más lejos todavía. Volvió a meter la mano el portero. En los últimos 20 minutos sale Šuker por Savio. Apenas tuvo opciones el croata. Se asustó de nuevo Cannavale sin defensa que lo parara. El buen juego del Real no tuvo recompensa. En esta acción se cruza a tiempo Josete. Balón largo a Mijatovic y remate demasiado forzado. Y en la última jugada de peligro, otra vez Cannavale y de nuevo Seedorf evita el gol sobre la línea. Adiós a la racha de victorias del Madrid y adiós a la de derrotas del Alavés. La clasificación queda encabezada por el Real Mallorca con 19 puntos, en primera división naturalmente. Segundo es el Real Madrid con 18, Celta suma 17, con 16 puntos cuarto el Fútbol Club Barcelona, con 15 Valencia y Zaragoza, y Atlético de Madrid séptimo con 14 puntos. En la parte baja de la clasificación, el Español totaliza 9, Alavés y Betis 8, Villarreal 7 y cierra la clasificación la Extremadura con 5 puntos.